donde el usuario pudiese un poco trabajar sus puntos más flojos y puntos más fuertes. Pues por ejemplo, yo tengo un usuario que le molestan los colores más saturados, además tiene problemas de socialización y su principal problema es que cuando tiene un conflicto no sabe cómo abordarlo o resolverlo. Con solo esa frase, el juego ya elegía los colores que ponía en la sala, te preparaba unas cuantas actividades y el usuario podía ponerse las gafas de realidad virtual directamente para jugar. Simplemente con el prompt se autogeneraba un código de Unity que lo subías directamente a las plataformas de VR y te autogeneraba todo. Entonces este año seguimos un poco con el tema de las neurodivergencias, que se ha hecho muy famosa en la empresa en la que trabajo. Entonces, bueno, hemos estado desarrollando modelos conversacionales que agilizan un poco todo el tema del diagnóstico. No lo llamamos como tal diagnóstico para que no nos salten desde el hospital, que somos un diagnóstico. Entonces, de identificación de rasgos neurodivergentes, para que un poco lo veamos, luego ya bajar a tierra con el ejemplo, igual que el año pasado, del trastorno del espectro autista, y vamos a ir viendo cómo lo hemos desarrollado y cuál es un poco el resultado final. Aunque lo centre en el caso del autismo, las variables cuando generas un chatbot, en este caso para neurodivergencia, son siempre las mismas, pero lo que cambia es el continente de la variable. Es decir, para una persona puede ser rojo y para otra negro, pero para las dos la variable es el color. Entonces, más o menos en estos chatbots funciona igual. Las variables que se tienen que poner son las mismas, lo que cambia solo es el continente de dentro, ¿vale? Entonces... Se me olvidaba. Sí, que colocar un momento. ¿Sí? Sí. Mira que hablo fuerte, ¿eh? Cógete. Pero... Póntelo en el bolsillo si quieres. Perdona, que se me ha olvidado. Nos hemos puesto por... Venga. Gracias. ¿Me lo engancho en la camiseta? ¿Dónde? Sí. Ahora me encargo yo de ese. Vale. Vale. Bueno, igual que el año pasado, hemos elegido siempre el caso de uso, y es en el que trabajamos siempre para los pilotos, es el autismo, más que nada por la incidencia. No sé si lo sabíais, pero es una de cada 36 personas, así que si luego queréis hacemos un debate a ver de quién de esta sala es el candidato perfecto para ser el autista de la sala, porque por estadística 1 o 2 tienen que salir. Y el 89% están sin diagnosticar, pero es que además de ese 86%, el 36% de los que sí están diagnosticados tienen un diagnóstico falso, es decir, o trastorno de la atención o cualquier otro tipo de divergencia que no es autismo. Entonces todo eso nos dificulta un poco llegar a las conclusiones de si una persona es o no autista y cómo abordarlo desde edades tempranas. Los motivos son 3, estos 2 son especialmente en adultos y en niños. El masking es que las personas aprenden como las conductas que son correctas. Si tú ahora te paras delante de un semáforo y está rojo, sabes que no tienes que cruzar porque has aprendido que cruzar en rojo está mal. Pero a lo mejor tu interior dice que cruzar en verde tampoco habría ningún problema. Que, vale, yo soy la primera que cruza en verde también, o sea, en rojo, pero... Entonces, el masking es uno de los factores. Después, los tests de los diagnósticos, el 82% del proceso de diagnóstico se basa en un test. Entonces, si tú tienes 3 opciones, con un poquito de lucecitas sabes elegir cuál es la más socialmente aceptada, con lo cual estás camuflando un poco lo que es lo que realmente manifestarías. Y la variabilidad, esta es una de las variables que después en el modelo de inteligencia artificial es más difícil de controlar, y es que posiblemente una persona con cualquier tipo de neurodivergencia, incluso vosotros, un día, por estado de ánimo, por lo que os ha pasado, por cómo os encontráis o por lo que sea, tenéis más síntomas o manifestáis de forma más pública esa neurodivergencia, mientras que al día siguiente a lo mejor, si os pasan otra vez el test, vosotros no tenéis por qué tener ninguna neurodivergencia. Entonces, hay tantas variables que afectan a la hora de hacer un diagnóstico que a lo mejor tú hoy eres autista y te haces el test de aquí 3 semanas y te sale negativo. Entonces, hay que tener en cuenta esa variabilidad a través de un modelo matemático para saber más o menos la frecuencia con la que hay que hacer un diagnóstico y acertarlo, por así decirlo, ¿no? Entonces, nosotros desde el Instituto Tecnológico, viendo la incidencia de este tipo de trastornos y la dificultad que hay para diagnosticarlos por un montón de motivos, decidimos implantar, ahora os enseñaré el modelo, implantar en las aulas una especie de chatbot que los niños agregan en una aplicación del aula, con la que pueden interactuar cuando ellos quieran. Tienen en su aplicación, pues a lo mejor a la hora del patio abren la aplicación, hablan un rato con una especie de chatbot, ellos en ningún momento saben que ese chatbot está recogiendo información, evidentemente los padres sí, y pueden conversar sobre lo que quieran, mientras ese chatbot va recogiendo información que al final de cada cuatrimestre es capaz de detectar la probabilidad de que ese niño tenga determinados rasgos de autismo
y la importancia que sería realizar determinadas actividades o derivarlo a un especialista. Con lo cual, a lo mejor desde las aulas de a partir de 5 o 6 años, que los niños más o menos ya se defienden con las tablets y pueden interactuar de forma más sencilla, ya vamos cogiendo variables para que en determinado punto, si detectamos que hay algún signo que se deba evaluar, ese niño se puede mandar a un especialista o se puede empezar a trabajar con él, ¿vale? Entonces, la solución está compuesta por dos partes más grandes que dan lugar al chatbot. La primera, que es bastante evidente y es como funcionan todos los chatbots, que es con una base de datos con muchísima información. En este caso se hace un cribado de datos únicamente científicos, artículos publicados, etcétera, que sean fiables. Esto es importante porque si tú ahora utilizas ChatGPT, le dices una frase y después le dices la misma, pero le dices lo contrario, te va a decir que también es verdad. Entonces, hay que conseguir crear un modelo que únicamente utilice referencias certificadas en este caso o publicadas. Cuando generáis un modelo de inteligencia artificial, simplemente en la base de conocimiento elegís vosotros la información que se le pone y ya está. Es sencillo como tal de hacer, lo que es difícil es recoger todas esas referencias. El segundo paso, que es el más complejo, en este nos han ayudado desde la Universidad Politécnica de Valencia y de la de Alfonso X de Madrid, es generar un modelo matemático que sea capaz de medir la varianza entre los diagnósticos y decirte cuántos mensajes necesita interactuar con el usuario para tener un diagnóstico cierto. Esos mensajes no simplemente te dice, mira, necesito 200 mensajes, sino te dice, necesito 200 mensajes, después que pasen 3 meses y tener 5 mensajes más, después al cabo de 3 meses más volver a hablar con el usuario, porque en el modelo matemático la principal variable, en este caso como podéis ver, es el tiempo. Entonces necesita un poco esa extensión de mensajes y tiempo para poder saber si el diagnóstico se está realizando es correcto o no. Entonces sumamos las referencias más el modelo matemático de la trayectoria y obtenemos un modelo conversacional, ¿vale? Uepa, que voy volando. Vale, nuestro modelo conversacional no nos lo hemos inventado de cero, es decir, no es una nueva forma de diagnosticar, simplemente cogemos todas las formas de diagnosticar que hay y las combinamos en una metodología para eliminar, por una parte, los rasgos ocultos y el masking, que es lo que habíamos visto al principio, y para confirmar si el usuario tiene trastorno del espectro autista o no, utilizando la metodología 2.2, que en vez de test es interacción natural con el usuario, ¿vale? Entonces, no hemos creado un test nuevo, hemos cogido todos estos tests, que son algunos de los que se utilizan en la sanidad a día de hoy, y los hemos combinado todos en un chatbot para que los tenga en cuenta, ¿vale? La manera en la que interactúa el modelo, ahora lo veremos en el ejemplo porque os lo pondré, el modelo utiliza 3 fases. Eso el usuario no lo detecta, pero cuando lo hemos programado se ha tenido que tener en cuenta. La primera fase es de observación, simplemente tantea un poco el terreno, a ver el usuario qué le gusta, qué no le gusta, por dónde meterse, por dónde no meterse, qué cosas le pueden molestar, etc. Tanteamos un poco el terreno. El segundo empieza a mantener una conversación para enganchar al usuario y cogerle confianza. Y la última es una profundización. Cuando en algunas de las conversaciones o algunos de los puntos él detecta que hay algo llamativo, se mete en ese tema para encontrar si ahí puede rascar algún rasgo importante o no. Esto es más o menos lo que hacemos cualquier persona cuando interactuamos naturalmente con alguien que no conocemos. Pues en este caso el chatbot lo hace igual, con un poquito más de cuidado porque si no puede haber ahí... Vale, y después otro punto que también nos ayudaron a desarrollarlo desde Autismo Europa, es que el chatbot hay muchas cosas que no puede tener en cuenta y que son muy importantes en las personas con neurodivergencias. Que tú puedes estar hablando con una persona, en este caso con un chatbot, pero no estás observando su lenguaje corporal, ni si se está poniendo nervioso, si se está enfadando, se levanta, se sienta, se mueve, bosteza, lo que sea, como he visto por ahí algún bostecillo ahí. Entonces, todo esto tenemos que conseguir integrarlo en el chatbot a través de algún tipo de mecanismo, con lo cual el profesional, o en este caso el sanitario, tiene que tener en todo momento acceso a la conversación, control sobre la conversación y anotar sus comentarios sobre lo que él sí que visualiza. Aquí tuvimos un poco de conflicto porque nuestra idea principal era que no fuese necesario un profesional, que la IA directamente a través de algún tipo de sensores o cámaras pudiese detectar el movimiento. Pero es cierto que con las primeras validaciones que hicimos, si los usuarios con trastorno del espectro autista, el primer contacto que tienen con la aplicación no es positivo, a continuación se acaba la aplicación, ya ni la quieren volver a coger, salen corriendo y se ha acabado la aplicación. Entonces necesitábamos crear ese nexo de confianza entre el usuario neurotípico y la aplicación,
y el único nexo de confianza que conseguimos que fuese útil lo intentamos con avatares, con hologramas y con un montón de mecanismos más tecnológicos sin necesidad de un profesional. El único mecanismo que funcionó fue que el profesor, el padre o el tutor siguiesen el aula con el alumno para realizar soporte en caso de que fuese necesario. Entonces, nuestra idea era no introducir al profesional en la sesión, pero al final uno valida las cosas y no ha habido otra alternativa que meter a un profesional, con lo cual también nos ayuda un poco a mantener control sobre el usuario. El modelo matemático, esta cosa china que hay aquí, que yo a veces tampoco entiendo, aunque aquí solo hay una fórmula, que es el resumen de todo el modelo matemático, si os abro aquí el MATLAB, tenemos toda Valencia para ir recorriendo siguiendo la fórmula. Nada, simplemente es un modelo que tiene en cuenta las variables, el fenotipo latente y el ruido del modelo y te calcula los datos observados, qué datos se tienen que observar y cada cuánto tiempo. Por eso la variable principal depende del tiempo. Yo he puesto esta diapositiva porque quedaba muy chula así ver como el modelo matemático, pero yo creo que no hace falta tampoco que entremos mucho en detalle porque tiene sus cosillas. Simplemente eso es el resumen, ¿no? Que cada X tiempo hay que volver a medir esas variables para ver si se siguen manteniendo o si han cambiado, ¿vale? Entonces, ¿qué hace nuestro chatbot? Que ahora vamos a verlo así en físico. Primero recoge los datos del usuario y del profesional para tener un poco idea de a quién va a evaluar. Empieza a detectar los rasgos y justifica cada rasgo que detecta. No simplemente te dice, oye, yo creo que esta persona tiene autismo porque me habla muy poco. No, te dicen, esta frase me ha dicho esta palabra y en esta frase de abajo esta otra. Y después le preguntas sobre esto y me ha contestado qué tal. Justifica todo lo que te dice. Después estima la probabilidad de sufrir autismo y su grado, es decir, pues yo creo que esta persona, yo le he puesto un 4 sobre 10, entonces haces la regla, como más pequeña es la nota, más probabilidad tienes. Y finalmente, que esto es también muy útil para enlazarlo después con el juego de realidad virtual que presentamos el año pasado, te propone actividades para que ese usuario pueda seguir trabajando en su neurodivergencia, ¿vale? Vamos a verlo así más visual y luego os haré una preguntita. Vale, así es como empieza nuestro chatbot. Simplemente esto lo rellena el profesional y tú introduces información sobre el usuario, siempre evidentemente codificado, el profesional, la duración máxima, porque tú cuando empiezas el diagnóstico puedes decirle, mira, a los 15 minutos que se acabe la sesión o a los 45 o lo que sea. Y esto que también lo añadimos durante las validaciones, porque al principio era solo un chatbot, y es que tú puedes hablar directamente con el usuario, es decir, que sea él el que chatea, o que sea el profesional el que hace de mediador, es decir, que habla directamente contigo en persona y después él redacta las respuestas como si estuviese siendo el usuario, ¿vale? Para que en caso de que esta fase se bloquee, puede continuar el diagnóstico con el usuario a través del profesional y no perdemos toda la información. A continuación, te pregunta informaciones para empezar la conversación, en este caso, temas de interés, características que hay que observar y cosas que hay que evitar, pues por ejemplo, aquí tenemos un usuario que no quiere hablar de temas personales, con lo cual el chatbot va a evitar entrar en ese tipo de temas, aunque probablemente en algún momento lo saque para detectar el rasgo, y evitar hacer más de una pregunta a la vez, etc. Le pones un poco de contexto de cómo es el usuario. Esto es importante porque si no, empiezas a hablar directamente con el chatbot, y igual que haría ChatGPT, te acribilla preguntas y acabas destrozado. Entonces, pones un poco de contexto. Esto, no sé si alguien desarrolla modelos de IA, la parte de contexto es súper importante. Y un poco adapta después la conversación, ¿no? Entonces vamos a ver una conversación, este es un caso real, es una captura de una sesión. Entonces, como vemos, la conversación empieza por aquí, no sé si lo llegáis a leer, creo que no, con la calidad del proyector así un poco pachuru. Entonces, empieza a hablar y vemos que la conversación, aquí le está preguntando sobre qué está haciendo ahora mismo, que si está viendo algo en Netflix, él le dice que le gusta ver Netflix, tal, pero vemos que la interacción es bastante sí, no, no, sí, el usuario como que no quiere interactuar porque todavía estamos en la fase de observación. Entonces no se ha encontrado todavía ningún vínculo entre el chatbot y el usuario, con lo cual están hablando como si fuesen indios y aquí parece que uno de los dos no quiere interactuar, que es evidentemente el usuario. Entonces, como le hemos dicho anteriormente, determinados gustos, el chatbot empieza a enfocar la conversación hacia esos gustos para poder encontrar ese vínculo. Y vemos que en el momento en el que empieza a preguntarle por temas, aquí habla de una especie de videojuego de cazar mariposas o no sé qué, entonces el usuario empieza a mostrar más interés sobre lo que le está preguntando. Él le está preguntando que si hace mucho que juega, que qué tiene que hacer, que él no ha jugado nunca, que no conoce el juego, tal, que se lo explique. Entonces hemos encontrado un vínculo de interés entre el usuario y el chatbot y podemos entrar en la fase de observación porque ya tenemos como mensajes de los que se puede extraer información. Porque si yo me quedo en esta fase, en el no, poca información puedo sacar.
Aquí añadir que en todo momento en el chat, si el usuario escribe que no le apetece seguir hablando o que no quiere hablar, el chatbot automáticamente manda un mensaje al profesional, aquí pone, perfecto, ya hablaremos cuando estés preparado, y finaliza la conversación, ¿vale? O incluso cuando detecta muchos mensajes de este tipo, y aunque él intente sacar conversación, nos quedamos en esta fase, cuando pasan 3-4 minutos, dice, oye, ¿te parece si hablamos en otro momento? Para que el usuario no se sobresature, porque no sé si alguno tiene experiencia con el autismo, alguien tiene. En el momento en el que saturas a los chavales, las caga, porque no vuelves atrás. Y algo que a lo mejor es útil en otro momento de su vida, si ellos hacen la cruz, acabado. Entonces, cuando yo acabo toda la conversación y le doy a la vista de administrador, que aquí la tenéis en chiquitinillo, esta vista solo tiene acceso el profesional, tenemos acceso a la vista completa, ¿vale? Entonces, esto sería todo el panel que os aparecería como administrador, aquí la conversación que tú puedes ir viendo y en el momento en el que tú quieras mediar como usuario puedes escribir también. Y por aquí, un lado el panel de control tuyo y por otro lado el panel del control de la IA, ¿vale? En este primer panel de control, en la parte de estado, que es esta pestañita de aquí, tienes simplemente un resumen del tiempo que queda en la sesión, etcétera, lo que has puesto, o sea, nada importante, puedes pausar la sesión o finalizarla. Y aquí sí que viene ya más lo más importante. En esta segunda pestañita tú puedes ir introduciendo información, o sea, valoraciones de lo que tú crees que tiene la persona. Es decir, yo en reciprocidad social le he puesto un 4, aquí le pongo un 3, lo puedes ir cambiando y guardando. Y por otra parte puedes ir añadiendo comentarios según lo que sea, si de expresión facial, postura, contacto visual, etcétera, sobre lo que está pasando. Es decir, todo lo que no está viendo la inteligencia artificial, tú se lo tienes que ir introduciendo. Pues oye, esta persona todo el rato está mirando la puerta, señal de que quiere salir. Esta persona cada X tiempo tiene movimientos motores y se rasca la oreja. O cada X tiempo pierde el contacto visual. Todas las cosas visuales las vas añadiendo en este panel de aquí para que luego la inteligencia artificial las pueda tener en cuenta. Entonces, por una parte tenemos eso y por otra parte tenemos el panel que es solo de la IA, ¿vale? Tenemos el del profesional y este es el de la IA. Aquí él saca sus valoraciones también y las compara con las tuyas. Las de la inteligencia artificial son la azul y las tuyas son las verdes. Y aquí te justifica todo lo que detecta. Es decir, aquí te pongo un 4, pero no porque me dé la gana. Te pongo un 4 porque he visto que en este mensaje me ha dicho que tiene rutinas fijas para tal. En este te he puesto un 4 porque en determinado mensaje le he preguntado cuántas mariposas tiene en el juego y me ha dicho exactamente 2.453. ¿Vale? Entonces, nada, va recogiendo toda la información y te dice, esto no me lo invento, esto lo saco de aquí. Te cita el mensaje para que tú puedas tener en cuenta un poco la situación, ¿vale? Y lo interesante de todo esto es que cuando tú ya tienes aquí todo el merder de información así expuesto, puedes darle a finalizar la conversación y te genera el diagnóstico con un informe clínico que puede ser validado por especialistas. Este simplemente es el resumen, dice, he interactuado tantas veces, estas son tus notas y mis notas, y nuestra diferencia ha sido, pues tal, en esta tú has puesto un 5 y yo un 4, tal, pero luego encima te lo justifica para que le des la razón, a verás. En la primera parte del diagnóstico es un informe de evaluación, te dice, como hemos visto antes, todos los indicadores detectados y dónde ha visto las evidencias para que tú sepas en qué momento él ha puesto esa puntuación. La segunda franja lo que te comenta son los puntos clave, es decir, de esta enfermedad, o sea, de este usuario, estos son los puntos que habría que empezar a trabajar. Sigues para abajo, tienes más. Y te dice de dónde los has sacado, estos directamente de la guía y el profesional, este ha sido el profesional que directamente ha introducido en determinado momento que tenía movimientos motores, entonces ha tenido en cuenta también su valoración, etcétera, y algunos son combinados entre los dos, te saca cuáles son los puntos clave que habría que trabajar. No solo te saca los puntos clave, sino que además te recomienda actividades para trabajar esos puntos clave. Este bloque de información para el juego de realidad virtual es el que luego habría que coger para juntar con un prompt y a través de ese prompt introducirlo después en el código de Unity. Y finalmente, además, el tío cabrón te justifica las discrepancias de por qué él tiene más razón que tú en los diagnósticos que ha puesto, ¿vale? Y lo peor de todo es que en las variaciones los profesionales acaban siempre dándole la razón porque él tiene 1.506.000 fuentes de información para tu diagnóstico y tú tienes pues la experiencia y conocimiento de llevar a lo mejor 3 años trabajando. Entonces, nada, cuando acaba todo el modelo te justifica un poco esas discordancias y finalmente te hace una valoración general, ¿vale? Hasta aquí es un poco cómo funciona el modelo. Ahora viene lo gracioso, no sé si alguno de aquí es desarrollador, ¿alguien es desarrollador? Bastantes, ¿vale?
¿Cuánto tiempo creéis más o menos que hemos tardado? Yo os digo que con esto del autismo, que esto forma parte de un proyecto europeo, empezamos a trabajarlo con la parte del videojuego en el 2022. ¿Cuánto tiempo? Bueno, a lo mejor los desarrolladores me pilláis, ¿eh? ¿Cuánto tiempo más o menos, estimado en meses, creéis que hace falta para desarrollar un modelo con sus fuentes de datos, con el modelo matemático, con todo metido para que tengas este resultado directamente y sea clínicamente viable? Más o menos, en meses. 3, 6 meses. ¿18 meses? 18 meses. ¿Alguien da más, da menos? Vale, pues nosotros empezamos Los que sois desarrolladores, ¿conocéis a Jordi Linares, por casualidad? ¿Sí? Pues Jordi Linares está también metido en este proyecto. Empezamos a desarrollarlo en 2022. Voy a ver si me deja que veáis también esta pantalla. Sí. Vale, esta aplicación la conoceréis. Empezamos a desarrollarla en 2022. Llevábamos trabajando, pues si estamos a 2026, un chorro de años en desarrollar la aplicación y el chatbot. Total, que de repente sacan esta inteligencia artificial tan chula, que se llama Claude, no sé si la habéis utilizado, ¿vale? Nos sentamos con Jordi Linares y le decimos, vamos a ver, de lo que nosotros hemos tardado 2, 3 años en desarrollar, teniendo en cuenta que lo hacíamos a ratos, si tú nos podrías mejorar la aplicación o hacernos algo parecido. Y el tío en 5 minutos nos saca un chatbot mejor que el nuestro. Simplemente, aquí os quería que hiciésemos un ejemplo. Simplemente para los que sois programadores, pues esto ya más o menos lo domináis, pero para una persona que, por ejemplo, no ha programado en su vida y quiere tener una herramienta similar, simplemente estructuramos el chat con Claude. Evidentemente tiene que ser el pro, el normal igual te dibuja un corazón y a seguir adelante. Tenemos que realizar solo 3 conversaciones y lo podemos tener en 5 minutos de trabajo. Luego los que Claude se pega por detrás pensando, eso es ya paciencia. Simplemente, primero elaboramos, le pedimos que nos elabore, ya veis, con una, bueno, es que aquí ya solo le queda la orden de que me lo haga. Le pedimos, por ejemplo, este lo estaba preparando ayer, que te haga un artículo científico de tu tema de interés y que únicamente coja fuentes fiables, etcétera, tal, que necesitas que sea un artículo como Dios manda, ¿no? Con una revisión bibliográfica. Y él te genera este artículo tan chulo. Lo vamos a ir probando en directo a ver si me hace caso. ¿Vale? Yo ya tengo, en este caso de lesiones musculares, mi intención es que hagamos un chatbot para que conversando con un anciano podamos detectar qué lesión muscular tiene y qué actividades le recomendaría, en este caso, ¿vale? Entonces esto, pues a lo mejor ayer tardó 2 minutos en hacérmelo. Entonces yo ahora abro un chat diferente, totalmente nuevo, y le digo que me autogenere él el prompt. La gracia de la inteligencia artificial no es ponerle prompt, es que hasta ella te genera su prompt para que tengas como un modelo más afinado todavía. Entonces le dices, ahora necesito un prompt para que me generes un chatbot, siempre con supervisión profesional, para detectar lesiones musculares en ancianos y recomendarles actividades físicas y tratamiento. Por ejemplo, está pensando, ¿eh? Entonces yo por una parte tengo la revisión bibliográfica, que será el contexto que le voy a dar, o sea, toda la información que él tiene que tener en cuenta de su mundo, para que no me la mezcle con otras informaciones. Y ahora le voy a pedir que él me genere un prompt. Esto de los prompts, para los que utilizáis IA, los programadores seguro que ya lo sabéis, pero para la gente que utiliza IA más en su día a día, es mucho mejor que le pidas a él que te escriba el prompt que se lo escribas tú. Es decir, si quieres escribir un artículo, no le digas, escríbeme un artículo tal, sino antes abre una conversación y le dices, oye, prepárame un prompt porque voy a escribir un artículo para esta revista y necesito esta información. Y él te genera un prompt súper desglosado, súper concreto, como a lo mejor mucho más extenso que el que tendrías tú tiempo o ganas de escribir, y el resultado final evidentemente es mucho más fino porque el prompt está mucho más trabajado, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está preparándome el prompt ya, lo que va a tener en cuenta, tal. Si utilizáis Claude Code, pues mejor todavía, pero por ahora con este nos sirve. Y ahora le voy a decir que me lo meta en un documento. Ponlo en un documento. Por si fracasa el ejemplo, tengo otro preparado que hice ayer, entonces no hay problema.
Ahora me mete todo esto en un documento y entonces yo tendría dos documentos. Por una parte el del contexto, es decir, el del mundo en el que voy a trabajar, que son ancianos con cualquier tipo de problema físico, y por otra parte lo que quiero que me genere, es decir, con este mundo hazme esto. Todo eso se lo meto en un documento y se lo subo ahora en otra conversación, ¿vale? Siempre hablo esta pestañita porque si no me pienso que me está ignorando, y así abro esta pestañita y sé que en verdad está haciendo cosas. Que si no tarda mucho, pues... Le cuesta pensar, ¿eh? Es más inteligente que otros chats, pero a este le gusta pensar un poco más. 5. Lo dejamos ahí pensando y si no, saltamos a este. Le damos 20 segundos, si no, salto al ejemplo que está hecho de ella. Si no, se hace muy pesado. Esto, lo bueno que tiene también Claudia, que ahora veremos cuando... Epa, que ya lo tiene. Cuando lo junta, aquí, descargar. Sí, muy bien. Vale. Perfecto, entonces aquí todo esto es un prompt, ¿vale? A su manera. Lo descargamos también. Y ahora vamos a subir los dos documentos que hemos hecho. Esto cualquier persona en su casa lo puede hacer. No hay que haber estudiado ningún tipo de ingeniería, ni siquiera magisterio, ADE, nada. Todo el mundo lo puede hacer, ¿vale? Yo he estudiado ADE también, ¿eh? Así que no... Yo me puedo meter con ellos. Vale, yo subo este, ¿no? Subo estos dos documentos y le digo, utiliza el documento chatbot como prompt para generarlo y el de lesiones como contexto. Ya veis que yo he tenido que escribir tres frases, perdón. Entonces se lo mando y ahora veremos. Mientras lo genera, voy a enseñaros el que hicimos. Lo bueno que tiene Claude, ¿vale? Es que yo al principio de la conversación le he puesto lo mismo. Le he puesto una revisión, esto es un artículo científico y el prompt. Si lo abrís, bueno, si lo abrís evidentemente no lo podéis abrir. Bueno, es directamente la revisión bibliográfica y abajo el prompt. Le he dado algunas especificaciones en concreto y después a partir de aquí, a medida que él ya me saca la primera versión, esta versión ya es válida. Lo que he ido mirando para abajo es añadiéndole mejoras o pidiéndole que botones que había puesto no funcionaban, etc. Cuando yo termino, encima en Claude, si yo soy así un poco más ratilla y no quiero gastarme dinero en tokens porque lo quiero validar, pero no, Claude me genera una versión totalmente funcional en la que yo puedo utilizar, puedo utilizar el chatbot como si lo tuviese desarrollado. Este es el que os he enseñado, yo puedo poner un participante, nombre, minutos, usuario directo, siguiente. Y yo ya puedo empezar a trabajar con este chatbot como si lo tuviese desarrollado. Entonces, en caso de que yo no quiera utilizar la versión de Claude, porque evidentemente como todas las IAs se agota, vengo aquí y una persona que no ha hecho programación en su vida, viene aquí, coge todo este código, que es el chatbot escrito en código, y lo copia en su cuadro de texto de programación y directamente lo tiene desarrollado. Es decir, un modelo que nosotros estuvimos trabajando, pues yo qué sé, en total de todos los años, pues yo le pondría, como habéis dicho por ahí, unos 18 meses, una cosa así. Me siento un día con Jordi Linares y en 5 minutos teníamos este código. Es un chatbot, además, que funciona mucho mejor que el nuestro porque ha tenido en cuenta muchas variables más y que encima no hemos tenido que programar ni una mínima línea del código. Es decir, nos lo ha dado todo en bandeja para que nosotros cogemos todo este código, lo copiamos en el Visual Studio, le damos a ejecutar primero en local para revisar y después lo desplegamos con los tokens y el API de Claude y el tío en 5 minutos nos ha hecho un modelo de ChatGPT. O sea, bueno, un chatbot en este caso. Entonces, la conclusión de todo esto no es que nuestro trabajo no sirve para nada y la IA lo puede hacer el doble de rápido que nosotros, que si lo miramos de alguna forma también puede ser así, sino que simplemente todo este tipo de trabajos tan técnicos y que a lo mejor son tan útiles para cosas que se pueden hacer en las aulas, en las clases o que se puede hacer incluso en casa, no hace falta tener un montón de recursos, un montón de medios, un montón de conocimiento para desarrollarlos,
porque desde cualquier tipo de aplicación de estas tipo Claude, especialmente si puede ser con Claude Code, podéis vosotros autogenerar vuestros chatbots como profesores, como desarrolladores, como padres, para crear herramientas de este tipo. En este caso es un chatbot que hace diagnóstico, pero podría ser un chatbot que en momentos de crisis puede actuar con el usuario y relajar su estado anímico del momento, o puede realizar cualquier tipo de interacción usuario-máquina con lenguaje natural, y no necesitáis ningún tipo de conocimiento específico para esto, entre comillas, ¿vale? Podéis vosotros mismos, desde un usuario, desglosarlo y decirle, mira, coge bibliografía, coge contexto, genérame el chatbot. Él te genera una aplicación totalmente funcional que podéis utilizar desde Claude, evidentemente hasta que se agoten los tokens, que sería esta directamente está conectada con la IA, con lo cual interactúa y te da el diagnóstico como si fuese 100% funcional. O, si ya tenéis así un poquitito más de nivel, copiáis todo el código, lo ponéis en Visual Studio y lo desplegáis, ¿vale? Entonces, vamos a ver si el que teníamos ahí pensando nos lo ha hecho. Os ha quedado, a ver, vale. Evidentemente, probablemente saque algunos fallos. ¿Ves? Entonces, con él, con toda la información que le hemos puesto, ya vemos diferencias con el otro. Este te ha puesto la letra más grande, te ha puesto mensajes más largos. Puedes escribir, pero te ha dado la opción de que en vez de escribir tú puedas seleccionar mensajes, probablemente mucho más cómodo para una persona mayor. Entonces, tú puedes interactuar con él. Además, arriba de todo te ha avisado que esto no es un servicio de urgencias, tal, para que tú lo puedas tener en cuenta. Y te va haciendo preguntas, bueno, aquí entonces le tienes que ir afinando, ¿no? Decir, vale, cuando llega este mensaje me da un error, y él te lo va a ir desglosando. Pero solo con el estado del arte que le hemos metido, él ya ha tenido en cuenta cosas que son diferentes de nuestro otro chatbot, ¿no? De decir, vale, letra más grande, voy a facilitarle algunas respuestas, voy a utilizar otro tipo de colores más llamativos que contrasten para posiblemente los usuarios mayores que tengan problemas con la saturación de los colores, ¿no? Entonces, eso es un poco la conclusión, ¿no? De decir, todos estos modelos que nosotros desarrollamos, que creo que he cerrado, con la isla de las tentaciones, no lo queremos ver ahora mismo. Todo este tipo de modelos, evidentemente, el que hemos desarrollado y hemos seguido trabajando con Claude, ahora a día de hoy es muy fino, es viable y los resultados que te da son ciertos, pero para empezar a trabajar en todo este tipo de modelos no hace falta tener un máster en nada, ¿vale? Si alguno como profesor, como familiar o como solo por hobby nota alguna necesidad y la quiere desarrollar, simplemente cogemos contexto, metemos todo ese contexto en un documento, generamos un prompt y tenemos una aplicación, ¿vale? A la hora de validar, pues ya irán saliendo cosas tipo la variabilidad y el modelo matemático que hay que desarrollar, pero yo qué sé, si alguien en su propia clase quiere generarse su chatbot para X motivo, sabe que con este tipo de aplicaciones lo puede hacer sin dedicar 18 meses, ¿vale? Así que ya está. Ahora, si alguien tiene una pregunta, pasamos bueno, acerca, o de principio a final. ¿Ha habido algún caso en el que un profesional haya hecho un diagnóstico mejor que la IA, en algún caso de algún chaval o paciente? Cuando empezamos a testar el modelo, a validarlo, el modelo lo llevamos validando unos 8 meses más o menos. Las primeras validaciones sí, había muchas veces que el profesional decía, vale, es que yo he visto esto que tú no lo has visto. ¿Qué hacemos? Que todos los diagnósticos que hace el profesional, después los sintetizamos y se los subimos a la base de datos. Y le decimos, todo esto lo ha visto el profesional y tú no lo has visto. Entonces, ahora mismo tiene una fuente de información tan grande, o sea, tiene una base de datos tan grande, no solo con estados del arte, sino con diagnósticos realizados por profesionales, que muchas veces afina tanto que hemos llegado a un punto, como comentaba antes, que tú vas al profesional, le enseñas la pestaña de las discrepancias y te dice, vale, sí, pues puede ser que sí. Entonces sí, al principio sí, lo que pasa que lo bueno es que todos esos diagnósticos los subimos a la base de datos y él detecta cositas que tiene que seguir revisando, seguir viendo para trabajar. Los modelos de IA, igual que los que existen, no son estáticos, van nutriéndose de información y de información para conseguir que al final las respuestas sean lo más finas posibles. Entonces sí, al principio sí, ahora pondría la mano en el fuego que muchas veces puede incluso ser más fino el chatbot. Vale, gracias.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo gestionáis los temas de privacidad de GDPR y demás? Porque por debajo ahora mismo imagino que hay un Cloud, un OpenAPI, un OpenAI, o a veces ha llegado a desarrollar, a sacar el modelo con un modelo local, un modelo privado Sí. o algo. En este caso, el modelo, todo el tema de privacidad de datos y además en este caso también de ética, al ser una neurodivergencia y para niños es es un hilo muy finito. Entonces, antes de tú desarrollar absolutamente nada, en este caso, como está detrás el apoyo de Autismo Europa y de la UPV, se prepara un documento con la gestión de información, de datos y ética, que en este caso el nuestro tenía como 300 y pico páginas. Se manda, primero se firma. Cuando tú ya tienes eso firmado, como que en caso de que haya cualquier problema, la UPV y Autismo Europa están de acuerdo en lo que tú has realizado, empezamos a desarrollar el modelo. El modelo siempre funciona en local o privado. La información no se comparte. Ni siquiera se utiliza la información para alimentar otros modelos que no sea el nuestro. O sea, todo lo que pasa dentro del chatbot se queda dentro del chatbot. Además está programado para que cada 6 meses borra todo lo que sabe de un usuario y empieza de cero. No borra la base de datos, evidentemente, pero si yo hablo con este chatbot mañana, se acuerda que yo tenía un juego favorito que era de mariposas, pero si hablo con él de aquí 6 meses, ya no sabe nada de mí. Entonces está programado para que todo se quede dentro y que además cada 6 meses lo que hay dentro se borra y empezamos de cero. Porque bueno, el caso que comentas es bastante fino ahora mismo, sobre todo en este caso en niños y neurodivergencias, y porque estando como está el mundo, cualquier día abres una aplicación y te entran por cualquier sitio y se llevan la información, que al final es el dato más preciado de las personas, ¿no? Entonces ahí lo tenemos todo afinadito para que no entre nadie de fuera. Perdón. Entonces no se le puede hacer un seguimiento de un chaval, claro, si se borra toda la información y demás. Mira, cuando tú generas el diagnóstico, no sé si aquí está la captura, toda esta información del informe clínico de la IA, de esa pestañita, lo puedes descargar. Y toda esta información te la deja descargada. En el momento en el que tú, al inicio de sesión, le das a recordar sesión, te pide esa documentación. Tú le subes toda la información del diagnóstico, que en este caso ya no la tiene el chatbot, la tienes tú porque la has descargado. Si no la has descargado, pues esto es como cuando apagas el ordenador y no has guardado el archivo. Se la subes y entonces él recuerda esos puntos básicos. Evidentemente no recuerda toda la información de que a ti te gustaba un juego de mariposas y tal, pero ya recuerda más o menos qué tipo de usuario eres, qué carencias había detectado, etcétera, para volver a iniciar una conversación contigo sabiendo cuáles son los puntos críticos que tiene que trabajar. ¿Y no habéis pensado en anonimizar y ya está? Lo digo porque se está utilizando ahora para LegalTech, Sí, utilizar los modelos generalistas, pero van anonimizados, tienen una capa de... Bueno, ya hay librerías open source que lo que hacen es anonimizarte, se lo pasan anonimizado, no. Le pone alias y luego cuando vuelve la respuesta pasa otra vez por el mismo sitio y hace la sustitución para poner los nombres reales. A ver, sí, podríamos hacerlo y haríamos crecer más el modelo y a lo mejor incluso afinaría más porque recuerda cosas más concretas de los usuarios. Por ahora está desarrollado así por todo el tema del comité ético. Cuando llegan los 6 meses lo borra todo y nos ahorramos cualquier tipo de problema. Porque bueno, sí, lo podemos anonimizar, pero al final nunca se sabe si anonimizando puedes encontrar alguna coletilla de la que estirar. Entonces, para evitar cualquier tipo de problemas y todo esto que detrás lleva la burocracia de que si la UPV te lo firme, el Autismo Europa te lo firme, etcétera, a los 6 meses lo borra todo y empezamos de cero. Pero sí, por supuesto, sí que podríamos trabajar una capa que lo anonimice todo y recoger esa información. Sí, se podría hacer. No sé si Claude te lo hace directamente, tendrías que hacértelo tú luego programando. Sí, al eso, a la IA, al chatbot. Pasa por ahí, anonimiza y la información y te la lanza. Y cuando vuelve, pues si se llama Pablo, sí. A la IA le llega que es Mariano, sí. Y cuando vuelve hace los sustitutos. Eso es como aquí, pone usuario no sé qué, no sé cuántos y sigue para adelante. Sí. Sí, se podría hacer, sí. Más trabajo, pero sí. ¿Alguna cosilla más? No, estem tots?